Saludos a usted que esta tarde del presente martes 25 de agosto me acompaña a esta hora. Soy Juan Manuel Hernández Prudencio, presidente de la Asociación Civil Mitl Chimali, y le doy la más cordial bienvenida a este su espacio en nuestro programa Descuadrados, donde solo en Radio Espacio. Y permítanme agradecerles a nuestras invitadas. Hicieron compromiso el pasado martes y aquí están otra vez con nosotros. Muchas gracias. Son mujeres de palabra. Aquí están, se comprometieron y vinieron. Muchas gracias. Muchas gracias por dejar sus actividades, por dejar todo eso que tenían que hacer en casa o en sus actividades personales, y que, bueno, pues para promover su trabajo, para preservar o darle la importancia a lo que tiene, lo que hacen, a los derechos humanos también, pues hoy están aquí con un servidor en Descuadrados. Pues son nuestras amigas de Medusas Sufragistas de la colectiva, y retomando, pues se comprometieron y aquí están. La verdad es que la plática del pasado martes fue muy amena. La gente nos escribió y nos dijo que les había gustado mucho. Y bueno, pues tenían que venir otra vez para continuar esta plática, que aunque es una hora y parece mucho tiempo, a mí hace 8 días, tú que sí estuviste hace 8 días, se me pasó, hace 8 días, el martes pasado, se me pasó rapidísimo, ¿no? ¿Cómo sentiste? Ay, pues es que, ¿sabe qué? Yo creo que los no me temas son... Usted. Bueno. Somos compañeros de cabina. Ok. Pues los temas son muy, muy importantes. Entonces yo creo que el hablar de esto se nos hace tan rápido. Sí. Que sí, la vez pasada que estuvimos aquí, pues muchas gracias por volvernos a permitir regresar. No, al contrario. Que pues estos temas pues son tan comunes que se nos van. O sea, es como platicar de diario, o sea, de lo que nos pasa todos los días. Así es. ¿Tú nos seguiste en los medios? ¿Lo claro viste? Que sí. ¿Y qué te pareció? Bueno, a mí me gustó mucho. Creo ¿Sí? que ya le hacía falta a Tlaxcala tener este tipo de diálogo. ¿Sí? Sí. Bueno, qué bueno que te gustó, qué bueno que nos subiste, que nos seguiste en las redes. Miren, yo quiero retomar lo que normalmente es Descuadrados. Siempre hablo de la Constitución, siempre hablo de los tratados internacionales sobre los que están signados por el Estado mexicano, y de ahí parto a las notas, ¿no? Y hoy pues tengo que retomar esa parte. Entonces, el artículo 4 de la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, hombres y mujeres. Todos somos iguales ante la ley, hombres y mujeres. Y luego por ahí hay otro, perdón, pero no traigo lentes, discúlpenme. Dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales de los que el Estado sea parte. Son dos conceptos que tiene la Constitución. Todos somos iguales ante la ley. Yo tengo una pregunta que me surgió en estos 2 días después de escuchar lo que ustedes refirieron, y yo quiero que ustedes me aclaren o nos aclaren a todos los que nos escuchan el concepto de feminismo. Si hablamos que todos somos iguales ante la ley, yo entiendo que el rasero debe de ser parejo, ¿no? Todos iguales. Entonces, si hablamos de feminismo, no estamos alterando ese orden, o sea, mujeres y hombres, o entiendo que todos somos iguales, pero hay situaciones que el mismo entorno social, ¿sí?, no le da esa equidad. Yo así lo he manifestado muchas veces. Pareciera, dicen que tenemos derecho a lo mismo, pero cuando salgo a la calle, pues yo me tengo que ir en camión y el otro tiene 3 carros, ¿no? El concepto de salario, pues no es lo mismo para unos que para otros, ¿no? En algún momento he referido que pareciera que todo se funda
o no prevalece ese principio de igualdad, ¿no? Sino que prevalece más una cuestión de nombres, ¿no? Más que de ser equitativo en relación a lo que hay. Pero bueno, me estoy desviando, nunca lo hago, y hoy sí me emocioné mucho. Tranquilo. Hoy sí, tranquilo, hoy me emocioné mucho. Hoy me emocioné mucho. Pero regresemos, el concepto de feminismo. ¿Cómo lo absorbe la Constitución en ese sentido? A mí me gustaría hablar precisamente de la ley y del artículo 4, que todos somos Así iguales. Me gustaría mencionar que pues las leyes establecidas se hicieron por hombres. Precisamente ahí empieza todo desde ahí empieza, y desde ahí comienza el hecho de que como la sociedad no ha vivido, no ha respetado el que todos seamos iguales. ¿Por qué? Porque los derechos las leyes fueron creadas por hombres para hombres. Entonces es por eso que el feminismo va en contra de estas leyes, o va más bien tratando de modificarlas. ¿Para qué? Para que puedan incluirse las mujeres dentro de las leyes y dentro de los derechos. Ok. Bueno, y es de que también existe esa falsa creencia, como que todos piensan que el feminismo busca la igualdad. Eso es lo que todos dicen, el feminismo busca la igualdad entre hombres y mujeres. Y de eso se valen muchas personas para decir, ay, pero si la igualdad ya la tenemos, ¿no? Y la verdad es de que el feminismo busca la equidad. Hay que recordar que equidad e igualdad no son lo mismo. Así es. Porque sí, políticamente y constitucionalmente la mujer y el hombre son iguales, pero ¿realmente lo son? Entonces de ahí ya buscamos equidad. ¿Qué significa la equidad? Darle a cada quien lo que necesita. Porque pues, bueno, no solamente aplica en el feminismo, también en otras ramas de desigualdad, ¿no? Sí, y claro, tomando en cuenta lo que comenta la compañera, y lo que comentabas acerca de los salarios, ¿no? El cómo incluso las mujeres a veces reciben salarios por abajo de los hombres, y aún así el gobierno exige que, o más bien de algunos términos exigen, ¿no? Que mujeres y hombres aporten lo mismo, pero si yo gano 10 pesos y el hombre gana 20, y no sé, cierta ley o cierto acuerdo pide que aportemos 10 pesos cada uno, si yo pongo mis 10 pesos me quedo sin nada, y si el hombre pone sus 10 pesos se queda todavía con 10 pesos, entonces todavía eso hay que ir modificando mucho, ¿no? Regreso a lo mismo, las leyes, los derechos y muchas otras más cosas fueron creadas por hombres para hombres, ¿no? Porque a veces, regresemos, hay muchas leyes que no han sido modificadas durante muchos años, desde que se crearon incluso, ¿no? Entonces, lo que busca el feminismo también es esto, el poder modificar y poder incluir a las mujeres en estas leyes, en estos derechos, para que esto sea lo justo para ambos. Ok. No, pues ustedes vienen totalmente, no es una cuestión de preparadas, conocen, vaya, o no en ese sentido, así es, conocen lo que están haciendo, ¿sí? O sea, la colectiva de Medusas Sufragistas, entiendo que nace en un movimiento en 2020, ¿sí? Pero lo que quise decir con el comentario son gente que está preparada, gente que conoce. La invitación no era para debatir, y no es una cuestión de debate, ¿no? Si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, es escucharlas y llevarlo al conocimiento de la gente. Creo que eso es lo importante. Iba a decir de las mujeres, no, yo creo que no, yo creo que entré a lo mismo, es limitar. Yo creo que es una cuestión en que todos debemos conocer para volvernos más sensibles, ¿no? Para tener que entender que hay cosas que deben no tolerarse, porque no es tanto de tolerancia, sino de aceptación, porque tendríamos que acostumbrarnos, ¿sí?, a ciertas situaciones que no vivimos. Comentaban y se me quedó muy, muy grabado lo del amor, ¿el amor qué era? Romántico. El amor romántico y todo lo que significa, porque es parte de nuestra cultura. Claro. Sí. Vaya, inclusive hacía un comentario la compañera que vino el martes, y hablaba sobre la cuestión de la trata. Nuestro cine
Nuestro cine, ver a nuestros galanes de las películas viejitas, tiene que ver con eso, Sí. con los padrotes, esos que llegaban a bailar a los salones, y esa situación tiene que ver con todo eso, ¿no? Lo hace romántico, efectivamente. Me costó 2 días entender el concepto que aplicaban, pero efectivamente es parte de una cultura, ¿no? Y llevarlo en contra creo que lo hace difícil, ¿no? Lo hace difícil, y creo que hace más valiente a quien enarbola esa bandera, ¿sí? Y lo manifiesta así, ¿sí? Entonces, sí, claro, ir pues analizando, ¿no? Todo lo que has vivido, cómo lo llevas a cabo. Con respecto a lo del amor romántico, pues sí, por ejemplo, muchas de nosotras crecimos viendo Disney, ¿no? O viendo películas donde nos decían, pues el príncipe azul te va a venir a robar, pero ya cuando lo haces consciente, cuando te empiezas a analizar todo, el hecho de idealizar a una persona bajo el príncipe azul, que tiene que ser la bestia, por ejemplo, ¿no? Y que tenemos que tolerar el hecho de que se ponga de mal humor, y entonces va mucho más allá. El feminismo también habla mucho de esto, de cómo nosotros vamos haciendo este examen de conciencia de cómo nos llevamos a cabo nuestros actos. Ha sido muy, muy complicado personalmente el tener que ir viviendo situaciones en la familia, en los amigos, en nuestras relaciones, y tener que analizarlo y decir, a ver, esto está bien, o de verdad esto es lo que merezco, lo voy a aceptar, o si voy a juzgar a una persona, por ejemplo, a una chica, el tener que limitarme y decir, no, a ver, espérate, eso no está bien, y es un pan de cada día, de verdad. yo les hago, una pregunta a las dos. Finalmente es un chip con el que crecemos. Yo tengo más de 50 años. Escucharlas no me enfada, ni me agrede, ni me ofende. Creo que hay muchas cosas con las que hemos vivido que entendemos que están mal, ¿no? Que son incorrectas, y tenemos que ir adecuándonos a la situación, a la situación misma de la sociedad. Bueno, pero ustedes, que crecen de padres como yo, ¿sí? Con una cultura arraigada como la mía, ¿sí? ¿Cómo hacen que les prenda el chip? ¿En qué momento hace tic? Así como la luz, ¿no? Que se prende y se apaga. ¿En qué momento? ¿Y cómo lo llevas a alguien? Para que ese alguien también haga tic y diga, algo está mal. O sea, ¿cuándo lo hacen ustedes? Respóndanme. Y la otra pregunta es, ¿cómo lo llevas a que alguien lo interprete también de esa manera? Ay, pues fue en lo personal fue un proceso complicado, porque sí, yo tengo mi papá tiene 65 años, entonces me refiero a que él creció en el tiempo del machismo en toda su contemplación. Bueno, para mí el hecho de que empezar a ver que había cosas que no me gustaban, como, no sé, violencia, agresión y demás dentro de mi entorno, pues fue algo que hizo ruido, y dije, a ver, espérate, entonces algo aquí no está bien. Cuando yo en alguna ocasión salgo de la universidad y veo a una pareja discutiendo, el hombre le avienta a su celular a la mujer, ¿no? Pasan otras chicas y me dicen, ¿qué está pasando? Y yo les dije, solo le aventó su teléfono. Y entonces la chica me queda viendo y me dice, ¿solo le aventó su teléfono? Eso no está bien. Entonces en ese momento fue como a ver, si es cierto, no está bien. Ese fue el momento en el cual yo entendí que habían muchas cosas que yo normalizaba, porque había crecido en ese entorno, o había visto en el entorno familiar, social y demás, había visto esta situación, ¿no? Entonces yo lo normalizaba tanto que pues a mí se me hacía normal, y decía, pues sí, solo le aventó su teléfono, ¿no? Ese momento para mí fue el épico en el que yo entendí muchas cosas. Posteriormente en la universidad precisamente fue cuando empecé a conocer todo este tema del feminismo. Empecé a estudiar sobre las olas del feminismo. Tenía
una clase que hacía referente al feminismo, a la equidad de género y demás, yo ahí también comprendía muchas situaciones y alguna maestra en algún momento me decía, tienes que ver a la otra mujer como tú misma. Entonces, si a ti no te gusta ser juzgada, si a ti no te gusta ser una mujer engañada, por ejemplo, ¿no? O que tu pareja te engañe, pues tú no lo hagas. Entonces, en ese momento también hubo muchas, la verdad es que dentro de este proceso hubo muchas personas que participaron en que yo pueda ahorita en este momento hablar del feminismo y llevarlo a cabo. Entonces, eso es el cómo llegó el feminismo a mí, cómo me marcó. Ahora, cómo lo llevo a cabo y cómo lo comparto, pues una en el espacio familiar. Por ejemplo, yo tengo una sobrina de 10 años y yo también hago que ella sea un poco más consciente de lo que está sucediendo. Le enseño, por ejemplo, qué es la violencia, le enseño que está mal o que a lo mejor y no, más que estar mal, que no es, o que la puede limitar, ¿no? También lo que hago dentro de la familia es comentarle o llevar a diálogo este tipo de situaciones y empezar a debatir. Ahí sí nos damos parte a que podamos debatir entre si está bien o mal, o si para ellos qué opinan. Entonces sí, es un proceso muy complicado porque nunca falta el familiar o nunca falta el amigo que te deja hablar por estar a favor del aborto, por ejemplo. Pero cuando tú vas practicando estas charlas, pues como que más gente se va sumando atrás de ti y atrás y tú les vas enseñando poco a poquito. Entonces yo lo que hago es ir sembrando como la semillita y ellos ya se encargan de reproducirlo. Bueno, para mí el feminismo llegó un poco antes. Bueno, desde pequeña yo rescato una frase que nos decía Sonia Sánchez: siempre he sido rebelde. Entonces, como desde la secundaria yo ya tenía como que estas ideas de por qué yo tengo que hacer esto, ¿no? ¿Por qué yo le tengo que hacer servir a mi hermano, lavar, planchar? ¿Por qué? Si todos somos iguales, ¿no? Entonces, yo creo que a mí lo que me marcó a investigar más o a buscar más fue la primera violencia que sufrí justamente en primero de secundaria. Entonces, cuando te das cuenta, en ese momento yo dije, ay, pasó, ¿no? Pero creces y te das cuenta que no es normal que te pasen esas cosas y no está bien que te pase eso. Entonces, desde ahí yo empecé a investigar. Fue como por el 2016. En ese tiempo no estaba activo el movimiento feminista en Tlaxcala, entonces pues tienes que investigar de Ciudad de México, incluso de otros países. Entonces es eso, te pones a investigar teóricamente. Lo que pasa en mi primer 8 de marzo, los diálogos feministas, recuerdo que éramos muy poquitas. El feminismo todavía estaba muy chiquito, eran como 50. Entonces recuerdo muy bien que una chica se paró y gritó: yo no tuve la culpa de que me violentaran sexualmente, ¿no? Bueno, en otras palabras, claramente. Y platicó su historia. Entonces algo en mí dijo, ay, yo también, ¿no? Yo también me he sentido así y es la primera vez que siento, aquí ya va a entrar otro concepto, esa sororidad, ese acompañamiento de estas otras mujeres. ¿Por qué? Porque yo nunca lo había hablado. O sea, es normal que con tus amigas hables de, no sé, de ropa, de un muchacho que te gustó, de que tu mamá te regañó, pero no es muy común de que hables, oye, me pasó esto y es algo que me duele, ¿no? Pero bueno, vas a las marchas y encuentras que casi todas o en su mayoría hemos sufrido esto y que es un secreto que se sabe, pero no se habla. Y el que lo hables con otras personas, en su mayoría mujeres. ¿Por qué lo digo mujeres? Porque son las personas que te van a comprender, que no te van a decir, bueno, ibas vestida de tal forma, tú lo provocaste o cosas así.
ellas ahora sí que te abrazan con sus palabras. Y es en ese momento en el que digo, bueno, yo no tengo la culpa de varias cosas que pasan, ¿no? Y ahí sanan heridas. Ahora, con la otro, yo siento que va más que nada muy relacionado al amor romántico y a la heteropatriarcalidad. Las relaciones heteropatriarcales que hacen que ya vayan a lo normativo, a lo que es normal para nosotras. Es normal que, no sé, por ejemplo, mi abuelita se casó a los 12 y mi abuelito tenía 30. ¿Es normal? Pues claramente no. Entonces yo creo que más que nada mi proceso del feminismo fue de cuestionarme. ¿Es normal que me pase esto? Y cada que investigas te das cuenta y dices, ay, no es normal, para nada normal. Y bueno, ¿cómo lo transmití a otras mujeres? Más que nada, yo creo que dándoles confianza. Es eso, la sororidad da confianza. Porque, bueno, aquí vamos a aclarar algo. La sororidad no es lo mismo que amistad. No es lo mismo. La amistad yo siento que es un vínculo, ¿no? Más afectivo. Pero la sororidad, o al menos para mí, no es selectiva. La sororidad para mí es para todas. ¿Por qué? Porque la sororidad va a que quizá la violentaron, o estoy viendo que en alguna fiesta un chico quiere hacerle algo a una chica. Así aunque me caiga mal, nos peleemos en la escuela, la voy a defender. Porque es una alianza entre mujeres a nuestra seguridad. Pero no es lo mismo que amistad. Entonces, más que nada es eso. Inspirar a otras mujeres y te sientes alegre cuando una chica te dice, ay, es que tú me inspiraste a buscar del feminismo y todo esto. Siento que es como que de las cosas más bonitas. Ok. Hablaron del término sororidad. Yo no podía venir hoy o presentarme aquí sin haber investigado o tratar de lo que tú dijiste, pues le busco, ¿no? ¿Qué cosa es eso? Porque no son conceptos comunes, ¿sí? Y yo encontré esa definición. Dice que se deriva de la hermandad entre mujeres al percibirse como iguales, que pueden aliarse, compartir y sobre todo cambiar su realidad. Yo escucho o he escuchado una frase que dicen todas somos hermanas, así ahorita, ¿no? Algo así dicen cuando hacen, cuando han hecho todas. ¿Cómo Fuimos dicen? todas. Fuimos todas. Sí. Ok. Y yo las oigo, a eso se refiere esa sororidad, ¿no? Pues esas frases que se mencionan, ¿no? Cuando se han manifestado, pues tienen que ver con eso. Fíjense que hay cosas ahorita, a mí me gusta mucho observar. Inclusive voy a hacerles un comentario en relación a los tendederos. Sí, a mí me gusta observar. Y he visto en las marchas que han realizado que efectivamente parece que todas se conocen. Pero creo que no todas se conocen. No, pero pareciera de repente que todas se conocen, que todas son amigas. Ya lo dijiste, no son amigas, ¿sí? Están hermanadas por una situación de género, ¿no? Entonces no hay las relaciones en ese sentido. Pero sí me llama mucho la atención, y si lo observas, que llegas y ves que todas van juntas, que todas están, ¿no? Yo cuando hablo aquí en el programa, siempre digo que todos tuviéramos tantita empatía, ¿no? Podríamos entender que podríamos vivir a todo dar. Inclusive hay un programa, creo que fue el de hace 8 días, jueves, ¿sí? Hacía yo así con el lápiz, no sé si lo vieron. ¿Sí lo vieron? El de lápiz, ¿no? Estaba diciendo así con el lápiz. Entonces mencionaba que si el de enfrente tiene su lápiz y yo tengo mi lápiz y entendemos que cada quien tiene un espacio, ¿no? Y respetamos y no queremos rebasar esa
ese espacio, viviríamos todos felices, ¿no? Hablaba, por ejemplo, del derecho a la felicidad, que como tal no existe, ¿sí? Pero todos merecemos ser felices. Y en esa felicidad creo que entra esto, ¿sí? El sentirme bien, finalmente es eso, ¿no? Respetado. Vaya, ya independientemente de si feminista, si de sororidad o todos los conceptos que quieras, creo que todo se reduce a respeto o estoy mal. Respétame, respeta, trátame, lo que dijiste, como quieras, como quieres que te traten, ¿no? Llámese hombre o llámese mujer, no te gustaría que te violenten siendo hombre, ¿verdad? No sé, o sea, trátame simplemente. ¿Qué nos falta a los seres humanos? Esa sería otra pregunta. ¿Qué nos falta? Esta es una cuestión, olviden el concepto de varones y de mujeres. ¿Qué nos falta a los seres humanos? Que también hay mujeres, que la cuestión de la sororidad tampoco la traen muy, muy cerca, ¿no? ¿Qué nos falta a los seres humanos? Bueno, respondiendo a lo primero, a mí me gustaría invitar a todas las mujeres que no han asistido a alguna marcha, alguna manifestación, que lo hagan. Hablo de la colectiva Medusa Sufragista, siempre les va a ofrecer un espacio seguro, separatista, libre de agresores, en donde ellas pueden ser libres, ¿no? Y si, como lo decías, cuando tú ves el movimiento o cuando tú ves la marcha, ves que todas se conocen, que todas van seguras, porque precisamente es eso, nosotros compartimos lo mismo que a lo mejor le pasó a ella, también me pasó a mí, no en el mismo escenario, pero nos pasó lo mismo, entonces vamos de la mano durante pues ese recorrido y compartimos, me siento comprendida, me siento segura, ¿no? Ahora, ¿qué nos falta a los seres humanos? Pues yo creo que empatía, mucha empatía, practicarla, porque como le decía hace un momento, yo voy a tratar a las otras personas como a mí me gustaría que me trataran, ¿no? Si yo estoy ejerciendo violencia, yo siempre, por ejemplo, les he dicho a mis hermanos, si tú eres violento y tú tienes hijas, pues en algún momento a ti no te gustaría que a tus hijas las trataran de la misma manera, ¿no? Y a mí no me gusta, pues, dar esos ejemplos, pero a veces es necesario, ¿no? Hay muchas publicaciones que luego dicen a qué mujer de tu familia tienen que tocar para que te des cuenta, ¿no? O a qué mujer tienen que desaparecer para que nos entiendas. A veces a nosotros nos hace falta contextualizar la situación, ¿no? En nuestro contexto. Es decir, hasta que no les dices, oye, y si fuera tu hermana, y si fuera tu hija, y si fuera tu esposa, ya como que se quedan así de, bueno, sí es cierto. Entonces, el contextualizar es parte de la empatía que nos hace falta a los seres humanos, el ponernos en los zapatos de las otras personas, el cómo me sentiría yo si a mí me pasara, ¿no? Bueno, yo creo que también aparte de la empatía, para ya no tratarla de nuevo, de forma irónica a la humanidad le hace falta ser humana. Uh-huh. O sea, porque vemos tantas injusticias y somos incongruentes a veces, ¿no? Quizá algunas personas dicen, no, si yo estuviera en tal situación yo sí actuaría, yo la ayudaría, no sé, yo correría hasta, no sé, algunos varones se hacen los héroes, ¿no? Si yo veo que a una chica le hacen esto, yo la ayudo. Pero siendo sinceros, ¿así sería? Yo creo que hay mucha incongruencia, bueno, también en otros aspectos, ¿no? Más que ser humano, también el respeto a todas las vidas, a todas, ya a nosotros que somos personas, a los animales, a todos, porque bueno, dentro del feminismo hay muchas ramas, está el feminismo que habla de las especies, ¿no? Que se va más allá de realmente solamente a las mujeres o también a todas las hembras, ¿no? Yo creo que investigar nos abre muchos los ojos y nos dice, ay, sí es cierto, esto está, pero yo nunca lo había visto. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros privilegios.
Así aunque nos falten algunas cosas, estamos un escalón arriba de otro. Entonces, mientras tengamos ese privilegio y no queramos ver hacia abajo, hacia cómo están los demás, y bueno, quizá a mí no me afecta eso, pero a la otra persona sí, entonces la voy a ayudar, ¿no? Entonces yo creo que es más que eso. Sí, incluso hay una frase, ¿no? Que dice que el privilegio no te nuble la vista. Uh-huh. Esa es muy, muy importante, que el hecho de que tú lo vivas de diferente manera no quiere decir que no es importante para los demás. Fíjense que yo no lo pensé, pero en ningún momento en pedirles que nos acompañaran hoy nuevamente. Y la verdad es que escucharlas me llena de muchas cosas, ¿no? Porque lo que dijiste, y tienes toda la razón, lee, ¿no? Para que tus ojos abran, ¿no? La ignorancia es el opio del pueblo, dicen, ¿no? Es una frase también. Yo creo que sí. Pero a la gente que no le gusta leer necesita escuchar. Sí. ¿Sí? Necesita escuchar y escuchar de situaciones reales, ¿no? De vivencias, ¿sí? De experiencias y de gente que además pues, ya se dio a la tarea de leer y de mencionarlo y de vivirlo. Y no sé, a mí me está, no saben cómo me está llenando nuestra plática. Pero a ver, yo quiero preguntarles, yo soy promotor de los derechos humanos. Es una situación que, insisto, si viviéramos así estaríamos felices, ¿no? Sí. Quita el término feminismo, vivamos como seres humanos y a lo mejor ya estamos en otro lado, ¿no? Pero bueno, ¿qué le aporta el feminismo como tal a los derechos humanos? ¿O cómo conceptualizarlo dentro de los derechos humanos al entender lo que refiere la Constitución? Pues dentro del feminismo lo que aporta es que las personas, regresando a lo que decía mi compañera, se lleva a cabo la igualdad, ¿no? La igualdad y ser justos ante hombres y mujeres. Siento que el feminismo lo que va aportando, no solamente a derechos humanos, sino a la sociedad, es el darse cuenta, el visibilizar. Cuando las personas lo visibilizan, entonces ahí sí exigen a la secretaría, exigen a las instituciones, exigen. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta. Mientras nosotros tengamos el pañuelo en los ojos y no en el puño, nunca vamos a estar en esta lucha. Eso significa traerlo en el puño. Uh-huh. El pañuelo va en el puño. Quitarlo de los ojos y ponértelo en el puño. Ok. Bueno, yo creo que también hay que dejar en claro que el feminismo existe. ¿No? Sí, ya me drogué. Ay, no. Las arenas del tiempo están contentas. Me dicen, no te vayas a endrogar y mira. A ver, nos estabas diciendo. Bueno, que el feminismo existe porque es una necesidad. Nació de una necesidad de que no estaban bien las cosas. Entonces, más que nada, aparte de, queda claro que el feminismo es para las mujeres y que busca ayudar a las mujeres. Si hablamos de derechos humanos en general, también entraría lo que el feminismo también va en contra del machismo y del sistema patriarcal. Como sabemos, es muy amplio. Pero si hablamos de derechos humanos, incluyendo a los varones, bueno, también hay muchas cosas que el machismo y que el sistema patriarcal ha dañado a los hombres. Por ejemplo, varios hombres, claro, los hombres no lloran. ¿Por qué no lloran? Solo las mujeres lloran, solo las mujeres son chillonas. Bueno, ¿esto qué hace? Se reprimen sus emociones y al reprimirlas crean adultos frustrados. O al menos eso sí pasa. ¿Por qué? Porque, bueno, más que nada frustrados, también insensibles. ¿Por qué? Porque cuando ven a sus niños que les dicen, ay, no juegues con muñecas, juega con carritos porque no vaya a ser que seas una palabra fea, ¿no?
y también es esto, que no solamente daña a los hombres de esa forma, sino también a su libre expresión. Entonces, el machismo claramente también daña a los hombres, pero el feminismo va más que nada hacia nosotras las mujeres. Y esto que se ha notado es obviamente a raíz de los estudios que han hecho las mujeres por lo largo de la historia. Híjole, la verdad es que yo les invitaría cada 8 días, ¿no? Bueno, oigan, hay el concepto de patriarcal. ¿Cómo me lo explicarías? ¿Cómo lo explicarías a la gente que nos ve y que nos escucha? Porque yo entiendo algo, ¿sí? Pero toda la figura, ¿no? El concepto que ustedes utilizan, que nos habla de atención, de sanción a la violencia patriarcal, capitalista y feminicida. Es una frase que tiene. Sí. ¿Qué es la violencia patriarcal? ¿Qué es lo patriarcal? ¿A qué te refieres? Si yo lo escucho, yo digo, es mi papá, ¿sí? Que viene y me pega. Pero es el otro tornillo, ¿no? Creo que sí. Salieron volando, lo levantamos. Pero no es eso. O sea, no se limita solo a eso, esa frase. Por favor, explícanos. Bueno, explícanos ese el concepto. Sistema patriarcal, Ajá. más que nada es un concepto que hace referencia a que, como ya lo había dicho mi compañera, estamos en un sistema hecho por hombres. Okay. Entonces, patriarcal viene de padre, como ya lo había mencionado, que se entendería así, ¿no? La violencia de mi papá. Entonces, no tanto de mi papá, sino más que nada de este sistema que fue hecho por hombres. No nada más las leyes, también la religión, la cultura, todo está hecho por y para hombres. Entonces, estas leyes claramente que priorizan a los hombres, obviamente van a dejar abajo a las mujeres, y así fue durante mucho tiempo. Entonces, el término patriarcal hace más referencia a que fue un sistema hecho por hombres y que todavía sigue así. Que somete. Que somete a la mujer. Ok. Les voy a leer el concepto que yo que traía. Acto de violencia que ejerce un varón concreto sobre una mujer concreta con la que ha tenido o tiene una relación sentimental o aspira a tenerla. Podemos hacerlo entonces, valga la frase, concreto a que solamente sea en el entorno familiar. No, es más general. Sí. O sea, esto está muy limitado el concepto. Sí, se va más como a la pareja, por lo Como a que la yo familia. entiendo. Yo o a creo la que familia. eso hace referencia al daño heteropatriarcal. Esto. Sí. Bueno, fíjense lo importante que de repente se vuelve el que nos explique a alguien, ¿sí? Porque ustedes o no ustedes, los grupos, ¿sí? En los que ustedes participan, utilizan un lenguaje, ¿sí? Que de repente no es tan coloquial y de repente decimos, sí. ¿Sí o no? Sí. Ah, sí. Pues pasa con sí, todos, ¿no? Sí, pero Los ¿qué, médicos. ¿qué intentó decir? Pues quién sabe. ¿Sí? Yo sí las invitaría que tengan a bien en todo momento seguir con lo que hacen, ¿no? Dar esa participación a la gente y llevarlo, porque de repente yo creo que eso también limita el que no conocemos. Yo atiendo a este concepto porque lo busqué, ¿sí? Pero ustedes me dicen que está limitado, o sea, es correcto, pero está limitado, no es general, no es lo que se quiere decir o lo que pretenden ustedes decir. Entonces, si yo no encuentro la manera de conceptualizar correctamente, pues yo me quedo nada más con lo que me da, ¿no? Con lo que me da lo que leo, con lo que me da el libro, con lo que me da lo que dice Wikipedia, ¿no? No fue Wikipedia. No. Con razón. No. Pero entonces sí necesitamos más
necesitamos Sí. un poquito más. Háganlo. En el programa pasado nos mencionabas que es a través de sus redes, Sí. como hacen ese fomento a lo que escriben, ¿no? A sus protocolos, y es como los llevan hacia las personas que quieren atenderlos. Pero yo sí soy de esa idea, que a veces para conocer algo, pues necesitamos tenerlo. Digo, ya lo dijeron, son gente joven, son gente diferente, nacen con una situación de tecnología diferente, ¿sí? Pero no es lo mismo leerlo, porque además ahora, aunque está la tecnología, pero nada más leen lo nuevo, no leen lo viejo, ¿no? Entonces necesitamos todos tener los espacios para leer, además de que el fomento a la lectura es importante, ¿sí? Tenemos que ser tal vez analíticos, críticos de lo que vemos, pero pues si nada más vemos lo que pusieron ayer y ya no lo sigues, la gente se pierde, ¿no? La gente se pierde y nos hace falta leer más, conocer más, estar más al tanto, ¿sí? Al corriente de lo que es importante que yo conozca. Yo las invitaría a que le den esa situación que permita mayor difusión a lo que hace, ¿no? Que la verdad me parece interesante y muy importante. Pero oigan, les dije que había algo. El 8 de marzo, ya también lo mencionamos mucho. Los 8 de marzo hay una manifestación de los grupos feministas a nivel internacional. Sí. Sí. ¿Ok? El 8 de marzo en Tlaxcala marca muchas cuestiones. Yo tengo un tema que leí en algunos programas en relación a la investigación que hacía la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la manera en que se está realizando la investigación, por la violencia que ejerció hacia algunas personas en la misma manifestación, ¿sí? Derechos humanos violentados, la libertad de expresión, ¿sí? La libre manifestación. Bueno, ¿cuál es su experiencia de ese día? Yo vi dos escenarios, unos de aquel lado que echaban brincos contra la barda, otros de este lado que corrían, que no sabían qué estaba pasando, ¿sí? Otros por allá que corrían levantando sus mesas y sus sillas. Vi cosas interesantes, agradables, vi la sororidad sin saber qué era. Sí, yo pensé que todas se conocían. Sí, yo lo pensé, pero bueno, estoy entendiendo que no. ¿Cuál es su observación de ese día? ¿Qué vieron ustedes ese día? Algo que les haya gustado de ese día. Yo vi muchas cosas. Ay, sí. Yo vi muchas Ay, cosas. Sí, vimos ¿Qué les mucho. gustó? ¿Verdad? Muchas cosas, sí. A ver, platíquenme su experiencia de ese día. Ay, pues. Que fue el último evento que ha habido de esa naturaleza, ¿no? ¿Qué vieron? Pues muchas cosas. No, pues nosotras, cuando íbamos llegando al parque Xicotenca, o sea, la verdad es que íbamos en los contingentes de medio, aprox. Ajá, entonces cuando íbamos llegando empezamos a escuchar, nosotros estábamos en el nivel del parque, y empezamos a escuchar cómo caían las latas así, una tras otra. Entonces solo volteamos a ver hacia el palacio y vimos pues todo lo que estaba sucediendo. Fue, en lo personal, es una lluvia de emociones muy grande, porque esa adrenalina que te comparte. Hay un autor que habla acerca de las masas, de cómo se mueven las masas, ¿no? Y cómo en medio de mucha gente te comparten las emociones. Entonces, en ese momento pude vivirla, ¿no? Y cómo esa adrenalina puede ser compartida, incluso sin estar tan cerca, solo con verla. Y nosotras estábamos del lado de los reporteros, del lado de donde se encuentran los arcos. Ah, ok. Ajá, estábamos de ese lado. Había unos templetes. Ajá, estábamos de ese lado y fue como observamos todo eso. La verdad es que lo único que pudimos hacer en ese momento fue auxiliar a las chicas
que llegaban con los ojos totalmente cerrados por el gas, que fueron aventados por los mismos policías. Entonces lo único que nosotras pudimos hacer en ese momento fue ayudar a lavar los ojos de las compañeras con leche. Lo que pudimos hacer fue auxiliarlas únicamente. Ya después de todo el suceso que pasó, durante la marcha, pues la verdad es que cada 8 de marzo es una experiencia muy, muy, muy bonita. El hecho de que como se lo decía hace un momento, nos sentamos seguras, de que podamos ser libres, de que podamos gritar, de que podamos acompañar a las compañeras, a las chicas, a las mujeres, de que puedan gritar junto con nosotros. Es una experiencia muy, muy bonita. Lamentablemente terminó hecho un caos, pero lo único que pudo hacer la colectiva Medusa Sufragistas fue apoyar el hecho de auxiliarlas con agua, con leche. Habían muchas chicas de nuestra colectiva que estaban perdidas pues entre el correr hacia todos lados. Nosotros llevábamos a una chica con un bebé. Entonces tuvimos que buscarla, nos reunimos abajo de los arcos del otro lado. Ahí nos reunimos todas y pudimos irnos juntas a nuestras casas. Ajá, pero pues es una lluvia de emociones completamente, no sé, fuerte y pues varían muchas cosas. ¿Qué viviste? Bueno, yo tuve muchos sentimientos encontrados. Como hace un momento lo mencioné, fue un primer 8 de marzo, ¿no? Donde yo me sentí en conexión con el movimiento. Y ver todo eso sí te da un shock. ¿Por qué? Porque el movimiento también es eso, ¿no? No todo va a ser bonito, no todo va a ser rosa, claro que no. Sin embargo, los eventos que pasaron sí fueron muy lamentables. La represión por parte de las autoridades hacia compañeras fue muy notoria, ¿no? Y así como fue de notoria, fue incivilizada, o sea, no le dieron importancia. Nosotras como colectiva, como mi compañera lo mencionó, sentimos mucha impotencia. ¿Qué hacemos? ¿Cómo ayudamos, no? Y ahí entra la parte de la sororidad. Yo recuerdo que veía muchas muchachas que estaban heridas. O sea, quizá algunas de la mano o del pie. Pero así como las veía, también veía a otras chicas que decían, no manches, pues ven. Y la agarraban y la cargaban. Y vámonos porque ya nos van a echar cosas, ya nos van a pegar. Y para mí esa fue una muestra de sororidad. Que como usted dijo, ¿no? ¿Serán amigas? No creo que sean amigas, pero también no vas a dejar a una compañera ahí tirada. ¿Por qué? Porque en ese momento sí fue un escenario muy feo ver a muchas chicas asustadas, ¿no? Y muchas de ellas pues también llevaban niños, bebés, igual como lo comentó, también hasta había canes, ¿no? Sí, perros. Sí, fue un escenario muy, muy feo. No, pues fue... A mí algo que me impactó de ese día, yo fui a ver, cuando llegan las bicicletas, que venían haciendo así rueditas, después de las bicicletas, le hacías así y no acababan de llegar. Y ya habían llenado la plaza y la fila... Bueno, no la fila, ¿no? La masa seguía llegando. Llegaba y llegaba. ¿Cuántas eran? ¿No saben cuántas eran? No. Eran cientos. 2020 a 2022, sus 50 compañeras pensaron que se reunirían con un grupo tan grande 2 años después. No. Y nos hicieron mucha falta. Y faltan más. Faltan muchísimas más. Bueno, pues
pues ojalá que todo siga así. Iba a hacer algún comentario sobre los tendederos, la cuestión de la denuncia anónima, pues que sirva, todo lo que sirva que pueda hacerse, ¿no? En beneficio de todos, porque finalmente es de todos, ¿no? Cuando aprendamos como varones que podemos no agredir al sexo opuesto, pues lo reflejaremos a nuestras hijas, ¿no? En nuestro entorno también. Es una manera en que, o sea, todos debemos involucrarnos. Pero bueno, yo les agradezco muchísimo que hayan venido otra vez hoy. Muchas gracias en verdad por estar aquí. Yo espero que la hayan pasado bien. A mí me encantó escucharlas, ¿sí? Me encantó escucharlas. Me quedo con muchas cosas para reflexionar. Los derechos humanos, insisto, soy promotor de los derechos humanos. Trato de pensar con esa empatía, pero descubro que hay cosas que no sabes, ¿no? Y que hay cosas que te faltan también como ser humano para poder llevar a todos, ¿no? Nos faltan hacer muchas cosas. La preparación, las escucho como personas preparadas, como personas dispuestas a llevar el conocimiento que han adquirido, ¿sí? Como personas valientes, como chicas valientes, porque todo tiene muchas cosas en contra, ¿sí? El ir contra algo nos pone en un reflector donde todo choca, Entonces, las felicito nuevamente. Feliciten a nuestra amiga que vino el martes. Por favor, denle las gracias. Les agradezco nuevamente de estar con nosotros. Y esta es su casa, Radio Espacio. Las veces que quieran regresar, las veces que quieran venir a platicar, esta es su casa y este es su espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, aprovechamos el espacio para hacer llegar a las chicas que no están solas, que la colectiva Medusas Sufragistas las va a acompañar en cada momento. Si tienen alguna denuncia y quieren hacerla pública, pueden escribirnos a nuestras redes sociales. Toda la información es anónima. Y también si quieren recibir acompañamiento psicológico, contamos con un acompañamiento psicológico gratuito antes y durante su denuncia. También si la quieren realizar de manera formal, las acompañamos. Ok, ¿algo para cerrar? Bueno, y también invitarlas a que se abran a este espacio, porque el feminismo es suyo, es para ustedes. Colectiva Medusas Sufragistas siempre va a estar para acompañarlas, pero también en caso de que tengan alguna otra ideología o algún otro pensamiento, también existen muchas colectivas, muchas ramas. Agrúpense con las que ustedes se sientan seguras, y si es con nosotras, pues más que felices. Oh, qué bueno, y gracias por sus palabras. Y bueno, pues gracias por habernos acompañado. Recuerda que te espero el próximo martes a la misma hora, y para que sigamos platicando sobre derechos humanos. Recuerda que estamos en esta radioemisora Radio Espacio, y como me despido como siempre, como dicen por acá, transmitiendo tus ideas, conectando tus sentidos. Se despide tu amigo Juan Manuel Hernández Prudencio. Te deseo lo mejor para la tarde. Bendiciones. Hasta luego. Adiós. Teléfono en cabina 246-228-4672. Nuestro WhatsApp 246-186-2590. Radio Espacio, buscando tus sentidos. Desde Santana Chautempan, Tlaxcala, México. La número 1 del cuadrante. Radio Espacio. Teléfono en cabina.